Bueno, buenas tardes, mi nombre es Natalia Torres Santomé, soy profesora de Derecho de Familia y Sucesiones. En este video lo que vamos a ver es una situación de base respecto al derecho sucesorio como para poder luego abordar las cuestiones más complejas. El derecho sucesorio es aquel que comienza su imperio a partir del fallecimiento de la persona que va a ser colocada en el lugar de causante. Esta persona puede tener dos tipos de sucesores. Siempre estamos hablando de las sucesiones mortis causa, es decir, lo que ocurre respecto de la persona fallecida después de su muerte. Esta persona puede tener dos tipos de sucesores: los sucesores universales y los sucesores singulares. Esto implica que estos sucesores van a suceder al causante respecto a una universalidad o respecto a un bien determinado. En términos técnicos, los sucesores universales son los herederos y los sucesores singulares son los legatarios. Los únicos que heredan en términos de herederos son los sucesores universales. Dentro de los sucesores universales, es decir, aquellos que van a recibir de parte del causante una universalidad, hay diferentes tipos. Están los herederos reconocidos por la ley y están los herederos que vienen en tal carácter por la voluntad del causante. Estos serían los herederos testamentarios. La manera que tiene el causante cuando está vivo de manifestar su voluntad es a través de un testamento. Más allá de la posibilidad del causante de hacer un testamento o no, nuestro código establece que hay determinadas personas que son quienes van a suceder al causante en carácter de herederos. Y dentro de estos herederos legales, es decir, que surgen de la ley, también hay una calificación. Hay algunos que van a heredar al causante aun cuando el causante no quisiera que lo hereden. Es decir, el código, el ordenamiento les va a reconocer una determinada porción de herencia que nada tiene que ver con la voluntad del causante. Estos son los herederos legitimarios. Anteriormente los llamábamos herederos forzosos. ¿Qué son? El cónyuge, los descendientes y los ascendientes. Estos son los herederos legitimarios. Es decir, la ley les reconoce su vocación hereditaria, sin relacionarla bajo ningún aspecto con la voluntad del causante. Puede ocurrir también que el causante no tenga ni cónyuge, ni ascendientes, ni descendientes, y que además no haya hecho un testamento. Para este supuesto, la ley también reconoce como herederos a los colaterales hasta el 4º grado. Esto significa que si no tuve testamento, al momento de ir a ver cómo ocurre la transmisión de esta sucesión, veré qué herederos legales tengo, si dentro de los legales tengo legitimarios, y si no los tengo, pueden venir los colaterales a recibir. Atención, porque los colaterales no son legitimarios. Los únicos que son legitimarios son ascendientes, descendientes y cónyuge. De tal forma que yo puedo tener una sucesión donde tenga herederos legitimarios que vinieron por ley y herederos testamentarios que vinieron por voluntad del causante. Dentro de los herederos legitimarios, además,
hay concurrencias y exclusiones, que tiene que ver con los órdenes sucesorios. En primer lugar, vienen a recibir los descendientes. Ellos son el primer orden sucesorio. Esto significa que si una persona al momento de fallecer tiene hijos y tiene padres, quienes van a venir a heredarlos son los hijos, que son los descendientes, y que excluyen a los ascendientes. El segundo orden es el de los ascendientes. Esto significa que si una persona se muere teniendo padres y teniendo hermanos, quienes van a venir a heredarlos son sus padres, que excluyen a los colaterales. El cónyuge tiene una posición particular, porque el cónyuge es el único que concurre con descendientes y con ascendientes. Esto significa que si una persona al momento de fallecer está casado, es decir, tiene cónyuge, tiene hijos, descendientes, tiene padres, ascendientes, y tiene hermanos, quienes van a venir a sucederlo son el primer orden, sus hijos, y el cónyuge, que es el único que concurre. En esa sucesión han quedado excluidos los ascendientes, aun cuando son legitimarios, y los colaterales. De la misma forma, si una persona se muere teniendo padres, teniendo cónyuge y teniendo hermanos, van a venir a su sucesión sus padres, que son los ascendientes, y su cónyuge, que concurre. Y van a quedar excluidos los colaterales. Y si una persona se muere solamente teniendo cónyuge y, por ejemplo, teniendo hermanos, a su sucesión va a venir exclusivamente su cónyuge, porque es el legitimario. Los colaterales solo van a venir en el caso de que no existan ni legitimarios ni testamentarios. Si la persona no tiene legitimarios, es decir, no tiene ascendiente, no tiene descendiente o no tiene cónyuge, entonces podrán venir los colaterales, siempre y cuando no se hubieran establecido herederos testamentarios. Una persona que tiene herederos legitimarios puede establecer testamentarios para que vengan a buscar la porción de la que puede disponer. Porque, como dijimos, los legitimarios tienen derecho a una porción, que es lo que se llama la legítima, de la que no pueden ser privados. Es bien importante tener presente que el momento en el que se abre la sucesión es en el momento de la muerte. La muerte y la apertura de la sucesión son situaciones simultáneas, ocurren en el mismo momento. Esto significa que no hay que confundir sucesión con proceso sucesorio. El proceso sucesorio es el expediente judicial que yo voy a abrir en virtud de una sucesión que ocurrió al momento de la muerte, a los fines de transmitir derechos, bienes. Pero la sucesión ocurre desde el momento de la muerte. Esto implica, y es muy importante, porque a partir de allí correrán, por ejemplo, los plazos del derecho a opción, del derecho a elegir, aceptar o renunciar la herencia que tienen aquellos que son llamados a esta herencia. El proceso sucesorio, por el contrario, es el expediente, que lo puedo iniciar cercano a la fecha de la muerte o lo puedo iniciar en el tiempo. Cuando hablo del expediente sucesorio, aunque a veces coloquialmente se utiliza, no estoy hablando de la sucesión. El proceso sucesorio es un paso dentro de la sucesión. Los herederos legitimarios no requieren, para ser investidos como tales, de un proceso sucesorio, porque su
investidura es inmediata, se adquiere de pleno derecho, desde el propio momento de la muerte. Sin embargo, van a necesitar iniciar el proceso sucesorio a los fines de transmitir bienes registrables. Los herederos que no son legitimarios, es decir, los colaterales o los testamentarios, sí necesitan del proceso sucesorio para adquirir su investidura de herederos, que van a adquirir esta investidura a través del reconocimiento judicial, que operará, en el caso de los colaterales, a través de la declaratoria de herederos, que es el título que sale de un proceso sucesorio intestado, y en el caso de los testamentarios, a través del auto de aprobación de validez formal del testamento, que es el título que sale en un proceso testamentario. La investidura de los legitimarios es de pleno derecho. La investidura de los colaterales y de los testamentarios opera de forma judicial. En el momento en el que esta investidura se adquiere, es con carácter retroactivo al momento de la muerte, de forma tal que la sucesión, es decir, la investidura, opera retroactivamente para toda la sucesión. Esto, en términos generales, nos permite saber la diferencia entre lo que tiene que ver con herederos y legatarios, y dentro de los herederos, lo que tiene que ver con los herederos legales, es decir, que surgen de la ley, o los herederos testamentarios que surgen de la voluntad del causante. Dentro de los herederos que surgen de la ley, asimismo, los herederos que tienen carácter de legitimarios, ascendientes, descendientes y cónyuges, y los herederos que son los colaterales, que son quienes van a venir a recibir solo cuando no haya ni legitimarios ni testamentarios. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con herederos y proceso sucesorio. Muchas gracias.